Con su permiso, señor presidente, muy buenos días. Como ustedes saben, el presidente López Obrador planteó en la conversación con el G20, los 20 líderes de ese grupo, que debía hacerse un esfuerzo para garantizar el acceso de todas y todos, quiero decir, acceso universal, a medicamentos, equipo y a la potencial o posible vacuna que en su momento se llegue a desarrollar para hacer frente al COVID-19. Derivado de ese planteamiento que hizo México por conducto y presentado por el señor presidente de la República, se presentó y se preparó una resolución para la Asamblea General de las Naciones Unidas, a cargo del embajador de la Fuente, Juan Ramón de la Fuente. Fue aprobada esta resolución por 179 países, con lo cual es la resolución que México haya presentado con más respaldo en la historia en las Naciones Unidas. Aprovecho para agradecer el respaldo de todos esos países. ¿Qué pasó después de esa resolución? ¿Es un pronunciamiento o tiene algún efecto? No, es un mandato aprobado por la Asamblea General al secretario general y a las instituciones de las Naciones Unidas, señaladamente a la Organización Mundial de la Salud y, por supuesto, en primer término, al propio secretario general de las Naciones Unidas. Derivado de todo esto que acabo de referir, la Unión Europea, la Organización Mundial de la Salud, el gobierno de Noruega y otras iniciativas mundiales convocaron, coincidiendo con la resolución que acabo de platicarles, convocaron a un esfuerzo global, mundial, para que las instituciones de investigación que cada país proponga puedan en conjunto trabajar la investigación de las posibles vacunas. México participó en ello, nos estamos uniendo a esa iniciativa. Estamos invitando a la Universidad Nacional Autónoma de México, estamos invitando al Instituto Nacional de Nutrición y a varios investigadores que están en diversas instituciones, tanto el sector público como privado en el resto del país, por ejemplo, TecSalud, que tiene su sede en Monterrey, centros de investigación de universidades como la Universidad de Querétaro y algunas otras instituciones, para participar especialmente en 3 protocolos en curso de investigación que van a ingresar pronto a lo que se denomina la fase 1. Es cuando se empieza a probar diversas investigaciones en términos clínicos. El presidente de la República nos pidió que aceleráramos el paso para que no llegáramos tarde a estas iniciativas. Debo decir que también en México hay diversas investigaciones en curso. Tenemos que decir, qué proponer, qué opinar y cómo participar. México hoy por hoy es de los 12 países del mundo con mayor participación en los protocolos de investigación sobre este virus. También hemos invitado a los países de América Latina y el Caribe, en la condición que México tiene hoy de presidente pro tempore de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y del Caribe. Entonces estamos haciendo esa invitación a otros países de América Latina y del Caribe. Vamos a estar informando los avances de esto. Desde luego, todo se ha hecho con la orientación del doctor Alcocer, quien además es un especialista en la materia, y les estaremos informando los resultados que logremos. En el ámbito de la relación con laboratorios de carácter privado, hemos ido avanzando con el laboratorio en Estados Unidos, Gilead, que desarrolló Remdesivir. Y ahí lo que es el objetivo prioritario de México es poder tener acceso en tiempo y forma al medicamento que en su momento se ponga en circulación. No estamos poniendo, como ustedes ven, todos los esfuerzos en una sola expectativa, sino se está participando en diferentes tipos de desarrollos. Pero México está presente y está en tiempo y forma, siguiendo el espíritu de la resolución presentada ante la Asamblea General de las Naciones Unidas. Buenos días. Juan Hernández, del periódico Basta y el Grupo Cantón.
Sobre estos equipos, estos grupos que están participando en estas fases, ¿cómo los están distribuyendo? Escuché que estaba mencionando ahorita a la Universidad de Querétaro, bueno, perdón, al Centro de Investigación de Querétaro, a la Universidad Nacional Autónoma de México, diversos grupos. ¿Cómo los están distribuyendo? ¿Va a ser por zonas o va a ser por tipo de investigación? ¿Cuántos especialistas están participando? No sé si le están dando ese dato. Y sobre todo, y más importante, ¿cómo está México aportando en cuestión de recursos económicos precisamente a esta investigación? Y después, si me permite al presidente hacerle otra pregunta. Gracias. Sí, con mucho gusto. La aportación nuestra en este momento para ingresar al equipo es de 1 millón de euros. Y posteriormente tendremos que hacer aportaciones mayores dependiendo de los protocolos en los que estemos, porque tenemos que financiarlo entre todos los países. Y si me permites, trato de describir lo mejor posible la lógica de esto. Evidentemente la mayor inversión la están haciendo laboratorios privados, los que tienen mayor presencia, los que tienen una infraestructura de investigación, pero en esta iniciativa lo que destaca es la participación de instituciones universitarias y centros de investigación. Entonces, ¿el objetivo cuál es? Que se pueda llegar, primero, lo más pronto posible, al desarrollo de una vacuna. Segundo, igualmente importante, que sea de acceso público. Es decir, el acuerdo primordial de esta iniciativa que estoy refiriendo es que a la vacuna que se llegue se pondrá a disposición de todos. ¿Y esto qué beneficio puede tener? Pues es evidente que puede llevar a una corrección o una limitación de los abusos que se pueden cometer en un futuro próximo. Cuando se llegue una vacuna a algún laboratorio, pues podemos imaginar lo difícil que podría ser para muchos países acceder por los precios o por la falta de disponibilidad. Entonces estamos en ese trabajo. Con 1 millón de euros fue la aportación. Ahora, ¿qué tenemos que hacer respecto a las instituciones y personas que participan? Bueno, primero tenemos que decidir de los protocolos en curso, quién participa en cuál, dependiendo del grado de especialización. Porque hay 3 en fase 1, pero hay muchos otros protocolos presentados. Tenemos que también dilucidar si México puede presentar su protocolo para participar o que otras instituciones del mundo se puedan unir o participar con esa línea de investigación. Eso está por decidirse. ¿Cuándo? La semana que entra. Entonces, número de participantes, siempre es un número limitado. O sea, estoy hablando de que no van a participar más de 18 personas que tienen las credenciales, además, para poderlo hacer, porque no es un tema de representación, es un tema de investigación. Eso lo estaremos informando hacia el fin de la próxima semana con todo detalle. Sí, muchas gracias. ¿Usted cómo? ¿Sí? Buen día, canciller. Carlos Guzmán de Aba Noticias. Con respecto a esta cuestión de la vacuna, ya habíamos leído por ahí alguna cuestión al respecto. La Universidad Nacional Autónoma de México está participando con este tema, habíamos platicado con algunos de los especialistas en este sentido, pero ¿cuáles serían esas condiciones preferentes a las que podría acceder México, contrario a Latinoamérica? Según tenemos entendido por este investigador, únicamente México a nivel latinoamericano es el único país que está participando en este convenio, en este protocolo. Si nos puede explicar cuáles serían esas condiciones preferentes y detalles de este tipo, por favor. Y también una pregunta para el señor presidente. Lo más relevante es que tengas acceso a las investigaciones y desarrollos que están llevando a cabo universidades de varios países del mundo, muchas de las mejores universidades y centros de investigación del mundo. En otras palabras, que puedas tú tener acceso a la misma información que tiene un investigador en Oxford o en cualquier otra universidad de las que están participando. Y eso de por sí ya pone a México en la posibilidad de llegar al mismo tiempo al desarrollo de esa vacuna. Y también nos permite hacer crecer nuestra capacidad en México tecnológica para tener esta vacuna. Entonces es un asunto de interés estratégico nacional y a eso nos da derecho. Cuando tú participas en esto y aportas y estás en ese protocolo, pues tienes acceso a todo el conocimiento. Eso es lo más valioso de este acuerdo o de este convenio. Y el compromiso, ¿cuál es? Que tendrá que ser público el resultado que tengamos. O sea, que no podremos actuar
de manera contradictoria al espíritu primordial que anima esta iniciativa, que es una respuesta global al coronavirus con acceso universal. De América Latina se invitó a México, ¿por qué razón? Uno, porque presentamos la resolución ante las Naciones Unidas. Entonces eso le da a México un papel de cierto liderazgo en el tema, porque no hay otras resoluciones aprobadas, y menos por ese número de países, respecto a un tema álgido como es este. Esto se planteó por el presidente López Obrador en aquella reunión. De todos los 20 líderes, fue el que dijo, esto es lo que se necesita. Entonces, por eso nos invitaron, en primer lugar. Segundo, porque México tiene la capacidad tecnológica y científica para participar. Caso contrario, probablemente no nos habrían invitado. Y tercero, porque saben que tenemos en este momento la presidencia de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y del Caribe. Canciller, en estos esfuerzos multilaterales que se está haciendo, quería preguntarle cómo va la participación de México en los ensayos clínicos para el Remdesivir. Tengo entendido que estamos participando en uno del NI y queremos participar en uno de la OMS. ¿Cómo funciona? ¿Cuántos pacientes se les tiene que aplicar el medicamento? Etcétera. Y si me permite... Se hizo un primer esfuerzo y una gestión exitosa para incluir a México, que no estaba, cosa que obviamente la instrucción fue que sí participáramos, vía el Instituto Nacional de Nutrición. Esa fue la resolución que tomó la Secretaría de Salud. Ahora hay una iniciativa de la Organización Mundial de la Salud, entonces vamos a ampliar el número de pacientes en México y seguramente van a participar más instituciones, pero hoy por hoy es el Instituto Nacional de Nutrición el que está participando, el que lleva el protocolo. Vamos a ampliarlo y les vamos informando conforme se vaya ampliando. ¿Qué es lo importante hoy? Que ya estás en el protocolo. Sí. Pero no tiene el dato de cuántos pacientes están ahorita y cuántos van a ser. Pacientes en el Instituto Nacional de Nutrición en el primer tramo son 7 y luego lo van a aumentar. Ahora estamos esperando el acuerdo con el laboratorio, la Organización Mundial de la Salud, para ver el número total de los que van a ser incluidos en el protocolo próximo, que desde luego tendrá que ser más grande. Sí, muchas gracias. Quería hacerle una pregunta al presidente, aprovechando que tengo el micrófono. Pues ahorita si quieres que terminemos el tema. ¿Terminamos el tema? Ok. Sí. Ahí atrás, por favor. Buenos días, canciller. Alejandro Alemán, de Diario Plaza Juárez. Quisiera preguntarle, la iniciativa que presentó México para el manejo de la pandemia, buscando que los beneficios sean globales, ¿qué otros temas está abarcando, además de la cuestión de la vacuna? Porque son muchísimos temas en los cuales se puede tener una visión global y, por lo tanto, tener un mayor beneficio. Muchas gracias. Sí, se planteó, desde luego, acceso a medicamentos. En este momento, frente a la pandemia, se planteó el equipo, ahí señaladamente ventiladores, pero no es lo único, y se planteó el tema de la vacuna. Son los 3 campos que está trabajando. Se pide al secretario general, que lo está haciendo por conducto de la Organización Mundial de la Salud, que organice estos protocolos, como el que acaba de referir la compañera, que tiene que ver con uno de los medicamentos prometedores, en donde se tiene que incluir a un número importante de países del mundo, entre ellos México, en los protocolos clínicos y en la disponibilidad en su momento al medicamento. Entonces es muy buena señal que la Organización Mundial de la Salud esté haciendo eso, esté haciendo esos protocolos. Sí tuvo un resultado el haber presentado esa resolución y sí hay un consenso en el mundo que va en esa dirección. Entonces en eso estamos, eso es lo que queremos hacer. La vacuna es estratégica, porque para regresar a la, vamos a decir, una normalidad plena económica en el mundo y comercial y de todo tipo, vas a necesitar la vacuna. Entonces, el que se tenga un acceso universal a la vacuna es un asunto mayor. Si no, vamos a tener 2 tipos de países, los que sí tienen la vacuna y los que no tienen. Eso tiene que ver con vidas y tiene que ver con bienestar. Entonces, por eso es una lucha importante para México.
Sí, pero yo me refería a que si se está ampliando a otros campos. Es evidente que el campo médico lo está explicando usted, pero hay otros campos, por ejemplo, el campo de derechos humanos, que es muy importante, el campo de la economía. Ahorita se está planteando que se vuelvan a integrar las cadenas productivas, y yo creo que en esos temas el espíritu de la propuesta mexicana va en ese sentido, y quisiera ver si se están haciendo esfuerzos por ahí. Muchas gracias. Se está sobre todo planteando cómo vamos a organizar la respuesta económica en los próximos meses y hacia el fin del año y el año entrante, frente al inmenso impacto que tuvo y va a tener esta pandemia, que esencialmente son dos: va a agudizar la pobreza en el mundo y va a aumentar la desigualdad social. Y no va a ser suficiente con las medidas que tradicionalmente se han tomado. Eso también se los dijo el presidente en el G20. Sobre ese particular, sí tendremos y tenemos varias iniciativas con la Alianza Multilateral, con la Unión Europea, con el conjunto de los países de América Latina y el Caribe, pero su expresión en acciones conjuntas en las Naciones Unidas será después, en los próximos meses, una vez que hayamos regresado a una actividad económica y la pandemia esté, vamos a decir, en una circunstancia no de emergencia como estamos ahorita. Pero sí va a ser algo que nosotros vamos a luchar en estos meses que vienen, porque es indispensable. Y no hablamos nada más por México, hablamos por el conjunto de los países que van a tener una situación muy difícil. Hay países que pueden tomar medidas, que son los países que tienen, digamos, el mayor peso en el sistema monetario internacional, pueden aumentar su deuda de manera muy importante, pueden hacer muchas cosas, pero el conjunto de los países, la mayoría de los países, no podemos hacer eso. Estamos en una situación distinta. Entonces, por eso, ese va a ser el siguiente debate en el que vamos a estar presentes, y también vamos a presentar diversas iniciativas. Bueno, última, gracias. Buenos días, canciller. Buenos días, señor presidente. Berenice Telles, del Diario Nacional 1+1. Con respecto a esta situación de que, bueno, ya está como la discusión de cuándo se regresa al tema de la producción, y esta propuesta de Brasil y Reino Unido de los pasaportes de inmunidad, ¿qué opinión tiene usted al respecto a este tema? Bueno, mire, hay diferentes estrategias que se están siguiendo en todo el mundo. Nosotros hemos llevado un seguimiento de todo ello para ponerlo en manos de las diferentes instancias del Gobierno de México, en primer lugar, desde luego, el señor presidente, Economía, Hacienda, las diferentes instancias. Y ya en su momento pues serán esas instancias las que dirán cómo va a ser en México una vez que el presidente de la República así lo determine, cómo se van a aplicar en México las diferentes experiencias y qué lecciones podemos tomar de lo que han hecho otros países, para bien y para mal. ¿Qué podemos aprender? Todo eso será materia pues de la estrategia que México siga respecto a la recuperación económica, que ya el señor presidente lo ha comentado varias veces.